Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 21 y 22. Estamos en esta mañana cerrando el mensaje a la última iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Tenemos hoy el encargo de terminar encerrando este mensaje o esta serie de 7 mensajes individuales que nos muestran el perfecto plan de Dios para la iglesia. Ha sido toda una serie sobre eclesiología, sobre gobierno de la iglesia, sobre Cristo en medio de la iglesia, sobre exhortaciones comunes para la iglesia y también sobre promesas comunes para todos los salvos. Hemos sido muy enriquecidos con esta serie. Probablemente al final de la serie nosotros estemos diciendo, esta es la mejor iglesia de todas, o esta es la peor, porque nosotros solemos hacer comparaciones con facilidad, y nosotros solemos poner en la balanza y decir, esta es mejor y esta es peor. Sin embargo, lo que el Señor nos va a mostrar es que todas las iglesias tienen falencias y que en medio de todas esas falencias aún Él se glorifica y se pasea en medio de su iglesia. El versículo que nos corresponde hoy, 21 y 22, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al final de esta carta, de la carta a la Odisea, vamos a encontrar una mención o una referencia al juicio de Dios. Vamos a encontrar amonestaciones como lo hemos encontrado a lo largo del mensaje a la Odisea. Hemos dicho en otras oportunidades que la Odisea es la única iglesia de todas las 7 iglesias que no recibe ningún elogio, que no recibe sino exhortaciones y llamados de atención severos de parte de Dios. No obstante, en medio de esos llamados severos de atención, no pudiésemos atrevernos a decir que la Odisea no es una iglesia verdadera. Es probable que nosotros cuando leemos rápidamente, decimos, bueno, es una iglesia tibia, es una iglesia que produce repugnancia al Señor, es una iglesia que se cree rica siendo pobre, que se cree digna sin tener dignidad y que se cree que tiene discernimiento cuando no lo tiene. El resultado para nosotros, o la sentencia que nosotros daríamos para esa iglesia, esa es una iglesia falsa, porque no produce fruto, porque no tiene fervor espiritual, porque es una iglesia acomodada a los intereses del mundo. No obstante, los versículos finales de esa carta, versículo 18 en adelante, nosotros comenzamos a ver que no es una iglesia falsa, es una iglesia verdadera. El Señor le da consejos, el Señor les muestra el camino, el Señor los reprende y los disciplina porque los ama. Y el domingo anterior estudiamos que el Señor les dice que Él está a la puerta y que está servida la mesa para que ellos tengan comunión juntamente con Cristo. Entonces sí es una iglesia verdadera, es una iglesia que está puesta como modelo para que nosotros no seamos tan ligeros para juzgar. Y es una iglesia también puesta como modelo para que entendamos que muchas de las razones o de los pilares en los cuales nosotros confiamos, el Señor los desarticula y nos muestra que solo podemos confiar en el Señor. Queridos hermanos, en medio de esa radiografía diagnóstica de la iglesia de la Odisea, que es tan diciente, tan patética, tan cruda, el Señor nos va a dar la promesa a los vencedores más esperanzadora que le ha dado a las otras iglesias anteriores. No hay una promesa tan sublime, tan esperanzadora, tan plena, tan completa para los vencedores como la que se va a dar para esta iglesia, que es sentarse juntamente con Cristo en la mesa eterna de la comunión. Y lo que queremos estudiar hoy es justamente eso. Y el título que le he puesto a la prédica es En el trono del Padre. Lo dice el texto, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Y a diferencia del entendimiento común que nosotros tenemos, generalmente pensamos que el versículo 21 y 22 es un versículo dirigido a los creyentes para mostrar quiénes son vencedores y cuáles son los privilegios de los vencedores. Pero si nosotros nos detenemos y revisamos un poco más el detalle del texto, nos vamos a dar cuenta que el texto en sí no está centrado en los vencedores individuales,
sino que el texto está centrado en la victoria perfecta y suficiente de Cristo a favor de los creyentes. Eso lo vimos en el versículo anterior y eso lo seguimos viendo en este texto. En el trono del Padre. Cuando la Biblia habla del trono del Padre, nos habla no solamente de poder, de gobierno, de autoridad, de reinado, sino nos habla también de un lugar pleno y suficiente donde estamos seguros los que podamos tener acceso por gracia de Dios a ese trono. El versículo 21 dice, al que venciere. Y lo hemos dicho en los mensajes anteriores, que esa es una cláusula común para todos los mensajes de las iglesias de Asia Menor. Una cláusula común al final es al que venciere. Y es interesante porque pareciera ser que ese llamado o esa cláusula o esa premisa indicara que hay vencedores individuales. Pareciera ser que es una cláusula que apela a la competencia individual de cada creyente para ser un vencedor. Pero lo hemos desmentido también en otras oportunidades, diciendo que no hay vencedores individuales, que no es al que venciere a título personal, sino que hay un solo, único y perfecto vencedor eterno. Y ese único vencedor se llama Jesucristo. Entonces, siempre que encontramos esa cláusula, al final de los mensajes, al que venciere, pudiera ser entendida al que venció, o al único vencedor. Para que nosotros no nos llenemos de presunción diciendo es que yo voy a lograrlo, o me voy a esforzar, o yo voy a ser uno de ellos que lo va a lograr. Porque no es así la vida cristiana. Lo hemos leído hoy en la Escritura, lo hemos cantado también, diciendo que no es por obras, sino que es por la gracia suficiente de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando el texto comienza diciendo al que venciere, puede ser entendido al que venció, al que ya venció, al único que ya venció, pero también que a través de su obra perfecta nos constituye más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, también tenemos que decir lo siguiente. Aunque el versículo 21 y el versículo 20 que se analizó la semana pasada pareciera hacer una alusión a la individualidad o al compromiso personal, realmente el mensaje está dirigido a una iglesia. Y como está dirigido a una iglesia, tanto el versículo 20 como el versículo 21 hace alusión a una iglesia, no al creyente individual. No es sálvese quien pueda, sino yo estoy para salvar a un pueblo, para dar victoria a un pueblo, a una iglesia. Y eso nos pone en el contexto del cuerpo, una metáfora supremamente importante para nosotros los creyentes. Queridos hermanos, somos un cuerpo, no porque nosotros lo decidimos, Dios lo decidió. Y Dios está en medio del cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Y nosotros como miembros o como piedras vivas de ese cuerpo, no somos vencedores individuales. Si somos vencedores, lo somos como cuerpo, no lo somos a título personal. Y eso es importante. Y eso es maravilloso. Igual como una familia. Si hay un triunfo para un miembro de la familia, ese triunfo se cuenta o se aplica o se pone a la cuenta de toda la familia. Si hay un triunfo para un miembro de la iglesia, ese triunfo se pone a la cuenta de todo el cuerpo que es la iglesia. Y saben, hermanos, eso es una enseñanza importante, porque eso rompe con el individualismo que nosotros tenemos. Y eso rompe con la competencia. Nosotros somos muy competitivos y eso es pecaminoso. Si nosotros dijéramos, vamos a ver quién se sabe las doctrinas, probablemente alguien levanta la mano rápido y se las sabe. Y ahí estamos mostrando que somos competitivos. Cuando hacemos exámenes siempre nosotros queremos sacar la mejor calificación. ¿Por qué? Porque somos competitivos. Porque yo quiero demostrar a título personal que sé más que ustedes. Pero ustedes también quieren demostrarme que saben más que yo. Cuando el texto dice al que venciere, no es una alusión a la individualidad o a la competencia personal, sino es una alusión al cuerpo. ¿Quién va a vencer? Todo el cuerpo que está unido a la cabeza va a vencer. ¿Estamos entendiendo? Es decir, el que venciere, primero, ¿quién venció?
Jesucristo. Y segundo, ¿quiénes son los vencedores que por efecto agregado disfrutarán de la victoria? La iglesia, no los creyentes a título personal. Es la iglesia vencedora. Entonces, es importante que entendamos que esa referencia inicial del texto, al que venciere, primero se refiere a Cristo y segundo se refiere al cuerpo. Al que venciere, al cuerpo, como comunidad, como iglesia, como familia, como edificio, como templo espiritual. Y eso nos pone en un contexto diferente, porque ya no tengo que competir con nadie. Tenemos que servirnos por amor los unos a los otros. Y como dice la Escritura, esperarnos los unos a los otros. Porque si un miembro llega, todo el cuerpo debe llegar. Y si un miembro se duele, todo el cuerpo debe dolerse. Y si un miembro peca, toda la iglesia está en disciplina. Porque somos un cuerpo, somos una familia, y así debemos caminar y debemos profesar nuestra fe. El versículo continúa diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo quiero mencionar en esta mañana para ustedes 3 aspectos de la obra maravillosa de Jesucristo. El texto no está centrado en nosotros. Posiblemente eso es una mala noticia para ustedes hoy. El versículo 20 y el versículo 21 no están centrados en los creyentes. Esos versículos están centrados en Cristo, como lo está toda la Escritura. El versículo 21, lo primero que va a mencionar es la victoria contundente y perfecta de Jesucristo como nuestro Salvador. Y yo quiero que pensemos eso. ¿Cuál es la promesa para los vencedores de la Odisea? La promesa es que Cristo venció. Ese es el primer aspecto de la promesa. ¿Cómo venció Cristo? ¿Como hombre? ¿Venció como maestro? ¿Venció como ciudadano judío en medio de toda la oposición? ¿O cómo venció? Como nuestro Salvador, como el Cordero vencedor. Recordemos que hemos dicho que el libro de Apocalipsis no es el libro enigmático de ciencia ficción. El libro de Apocalipsis es un relato contundente de la revelación de Jesucristo, el Cordero vencedor. El Cordero estaba prometido desde antes de la fundación del mundo. Pero una vez se da la revelación, a partir de Génesis, se nos anuncia que hay un Cordero prometido. Ese Cordero fue prometido y esperado por 4,000 años en el pueblo de Israel, en el pueblo del Antiguo Testamento. 4,000 años esperando, pero hubo un momento en que llegó. Y Juan el Bautista lo profetizó frente a Jesús, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús mismo dijo, yo soy la Pascua, que por vosotros es partida. Yo soy el Cordero, puesto en la mesa del sacrificio, partido por ustedes, para que ustedes tengan vida y tengan esperanza. Pero luego termina diciendo, al que venciere. La primera referencia que el texto hace aquí, no a los creyentes, sino a Cristo, es que Cristo es el Cordero vencedor por excelencia. Es una verdad maravillosa, hermanos. Es una verdad hermosa. Es una verdad que mueve nuestro corazón y que nos muestra que Jesucristo venció eternamente y para siempre. Saben, queridos hermanos, nosotros vivimos en una sociedad de fracasados y de vencedores. Pero para la sociedad muchas veces los fracasados son los que no tienen dinero y los que no son útiles para la sociedad en términos de poder o en términos de fama. ¿Y quiénes son los vencedores? Los famosos, los que tienen dinero, los que tienen un nombre asociado con poder, con fama o con resultados. Tú y yo para la sociedad somos fracasados, porque no valemos nada. Somos un cero a la izquierda para esta sociedad. Estamos en contra de lo que ellos promueven. No compartimos los desvaríos que ellos comparten. Pero la Biblia dice que Jesucristo venció. Y como Jesucristo venció, como valor agregado, como gracia extendida, nos ha hecho más que vencedores. Romanos 28 dice que todos los que estamos en Cristo Jesús, por su obra perfecta, somos más que vencedores. Ahora, ¿cómo Jesucristo fue victorioso? Es importante eso,
Porque como vivimos en un medio competitivo, en una sociedad competitiva, muchos de nosotros, entre comillas, somos victoriosos para la sociedad. Pero ¿cómo logramos ser victoriosos? ¿Qué nos enseña la sociedad para ser victoriosos? Nos enseña a hacer trampa. Nos enseña a ser corruptos. Nos enseña a ser egoístas. Y de esa manera nosotros somos victoriosos. Si tú haces más trampa que tu compañero, puedes llegar primero. Y ustedes se han dado cuenta que en los deportes ha sucedido mucho eso. Muchos deportistas, para tener más fuerza y más condición para ganar, ¿qué hacen? Se dopan. Ingieren sustancias prohibidas. Claro, y son imparables en la pista de competencia. Y ganan y son honrados. Pero ellos saben, y Dios sabe, y muchas veces también se descubre, en otros casos no, que ellos no actuaron legítimamente. La Biblia dice, el atleta tiene que correr legítimamente. Muchas veces en la sociedad se nos enseña que para ser victoriosos tenemos que hacer trampa, tenemos que ser corruptos. Vivimos en una sociedad así. Muchos de nuestros gobernantes han ganado sus curules con corrupción. No han llegado a ese puesto legítimamente. Ellos son victoriosos, cantan victoria, ocupan un puesto, pero no es legítimamente. ¿Saben, queridos hermanos, cómo fue la victoria de Jesucristo? La Biblia dice que Él fue victorioso porque Él fue obediente hasta la muerte. Fue honesto, justo, puro, transparente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La victoria de Jesucristo se basó en su obediencia y en su justicia perfecta. No hubo corrupción, no hubo manipulación, no hubo trampa, no hubo engaño. Más bien todo el sistema que le rodeaba usó engaño para condenar a Jesús. Pero Jesús fue obediente, se humilló. Queridos hermanos, el texto nos muestra que Jesucristo fue victorioso, pero no solo nos muestra que fue victorioso, sino cómo Él alcanzó esa victoria. Y eso es maravilloso para nosotros, porque el modelo de Jesucristo es el modelo para nosotros. Si Él fue victorioso, tú y yo lo podemos ser en Cristo Jesús. Pero si Él fue victorioso a través del camino de la obediencia, a través del camino de la justicia, a través del camino de la entrega voluntaria y de la humillación, ese es el camino que nos espera a nosotros para adquirir la victoria o para disfrutar la victoria. El texto de Filipenses dice que Él se humilló hasta lo sumo. Y saben, hermanos, eso es un contrasentido para la sociedad en la que estamos. Porque si tú vas a ser victorioso, no te dejes humillar de nadie. Por eso existen los derechos individuales. Para que tú reclames tus derechos, porque no tienes por qué dejarte humillar de nadie. Y inclusive algunos de nosotros le decimos eso a nuestros hijos. En lugar de instruirlos con los textos bíblicos, le decimos, no se deje. Respóndale. No se quede callado. Defiéndase. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Negando el camino de la obediencia. Negando el modelo perfecto de Jesucristo, que fue humillante y humillado hasta la muerte, pero por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Queridos hermanos, Jesucristo es nuestro victorioso Salvador. La primera razón para que Jesús esté en el trono del Padre es que Jesucristo es victorioso como Salvador nuestro. Daniel capítulo 7, versículo 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y luego en 1 de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Otros aspectos prácticos de cómo disfrutar o manifestar que somos vencedores en Cristo. Y luego en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesucristo es victorioso como Salvador. Y nosotros, por su gracia infinita, por su inmensa bondad, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No a título personal, sino como familia espiritual, como pueblo espiritual. En segundo lugar, el texto dice: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La segunda mención aquí a la obra de Jesucristo es que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Saben, queridos hermanos, esta es una figura hermosa. El domingo pasado estudiamos algunas figuras hermosas, como la puerta que se abre para entrar, como la mesa que se sirve para la comunión y la comida que se comparte. Figuras extraordinarias de fraternidad, de compañerismo, de amor genuino, donde Cristo es nuestro anfitrión. Pero aquí nos va a dar la Biblia otra figura. Primero es la figura de la victoria, de aquellos que son galardonados por ser victoriosos. Pero en segundo, una figura importante, y es la figura de estar sentado. Todos ustedes están sentados. Y estar sentados tiene muchas implicaciones. Nos sentamos para descansar, ¿cierto? Nos sentamos para estar cómodos, pero también nos sentamos porque se ha terminado la tarea. Muchos de nosotros decimos: no me puedo sentar porque estoy ocupado, pero apenas termine, me siento. La cena del versículo 20 y esta figura de estar sentado tiene que ver con la cena del final del día. Cuando ya terminó el trajín, cuando terminaron las actividades y podemos sentarnos tranquilamente. Jesucristo no se sentó a la derecha del Padre hasta tanto no terminó la obra que se le había encomendado. Y saben, me parece extraordinario la diligencia, la fidelidad, el compromiso, la entrega de Jesucristo nuestro Señor, que no se sentó hasta que terminó la obra. Pero una vez terminó toda la obra, Él dijo: Padre, la obra que me encomendaste, la he terminado. En la cruz dijo: consumado es, todo ha sido terminado. Todas las tareas que me encomendaste las terminé, y las terminé bien. Ahora, ¿qué me queda? Sentarme a la derecha del Padre para contemplar la obra de la creación, para contemplar la obra de la redención y para disfrutar de la obra terminada. Saben, hermanos queridos, nosotros creemos por la doctrina bíblica que la obra de la salvación no solamente fue cumplida, sino que ha sido totalmente consumada, ha sido totalmente aplicada. Y estas figuras nos muestran eso. Si la obra de la redención no hubiese sido terminada, ¿saben quién debe terminarla? Tú y yo, porque no ha sido terminada. En muchísimos lugares nos predican eso. Dios hizo lo imposible y tú haces lo posible. ¿Han escuchado eso? Dios hizo su parte y te toca a ti tu parte. Pero no es eso lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Primero, que Jesucristo ya venció, no va a vencer. Y en segundo lugar, ¿qué dice? Que está sentado. ¿Por qué Jesús está sentado? Porque terminó la obra, porque no hay nada más que hacer, porque la obra quedó total y eternamente concluida. ¿Cuál obra? La obra de la redención. No la obra de Él solamente, sino la obra que Él hizo a favor de su pueblo. Y el texto continúa diciendo: le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Estar sentado es muy importante para nosotros. Cuando se nos invita a una comida, el anfitrión provee las sillas suficientes para sus invitados. Y es responsabilidad del anfitrión no solamente preparar la mesa, preparar el alimento, sino preparar los lugares para cada uno de los invitados. Es muy mal visto que en una invitación alguien tenga que quedar de pie, porque fue que el anfitrión no previó eso. El anfitrión no previó todos los lugares para los invitados. Saben, queridos hermanos, en la mesa del Señor, todos los invitados tendrán un lugar de honor. No porque merezcamos honor, sino para hacer honor a la victoria de Cristo Jesús. Y para que nosotros seamos testigos vivos de la obra perfecta y suficiente de Cristo. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. No está trabajando. Está sentado. En términos de la redención, lo que está diciendo es: la obra que me diste, la terminé. ¿Saben quiénes no podemos estar sentados? Nosotros. Porque Dios todavía no ha terminado su obra con nosotros. Está aplicando su obra y por eso nosotros tenemos que estar diligentes. La Biblia dice que cuando el Señor venga no nos encuentre sentados. ¿Cómo nos debe encontrar el Señor cuando venga? Trabajando. Dice, porque aún el día no ha terminado para nosotros. El día no ha terminado para nosotros, pero para Jesucristo sí ya terminó. Y por eso dice, porque Él ya venció, término pasado, tiempo pasado, y se ha sentado, tiempo pasado, pero un pasado continuo. Está sentado, no se sentó, sino sigue sentado a la derecha del Padre. Si ustedes notan, hay un juego en los verbos. Los verbos que implican acción y que benefician a los creyentes están en futuro. Al que venciere, le daré que se siente. Pero los verbos que tienen que ver con Cristo están en pasado. Él ya venció, Él ya se sentó a la derecha del Padre. Qué cosa tan extraordinaria, hermanos. Le daré que se siente. ¿Qué significa estar sentado? No solamente significa que el trabajo ya se terminó, no solamente significa que ya la obra se concluyó fiel, eficazmente, sino significa que Jesucristo es nuestro Señor. Porque solo el que se sienta en el lugar de honor es el Señor, es el que oficia como Señor. Así como Él es victorioso como Salvador, está sentado como un Señor, o como el Señor absoluto, sentado a la derecha del Padre. El texto dice, me he sentado con mi Padre en su trono. Saben, hermanos queridos, toda esa redacción del texto, unido al versículo anterior, nos muestra un ambiente de comunión, un ambiente de amistad, un ambiente de relación. No estamos sentados con cualquiera. Jesús dice, yo estoy sentado junto a mi Padre. Estoy sentado en la mesa de la comunión, del amor cristiano, de la fraternidad. Saben, queridos hermanos, ser invitados a una cena donde el anfitrión nos ama y nos cuida y nos atiende bien, es maravilloso. No sé si han tenido invitaciones así donde ustedes se sienten tan cómodos. Dicen, qué alegría tener esa invitación. Todo está preparado y no es simplemente la comida agradable, sino el anfitrión es agradable, todo es agradable. Quisiéramos que esa cena no termine. Bueno, la cena del versículo 21 nunca va a terminar. Es la cena eterna de las bodas del Cordero, donde el Señor Jesús presidirá la mesa. Esta figura nos muestra que Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo está sentado. Y en muchísimos lugares la Biblia nos muestra lo importante de estar sentado a la derecha. No sé si ustedes recuerdan el endemoniado gadareno, antes de estar transformado por el poder del Evangelio, no tenía sosiego. Caminaba, deambulaba, estaba perdido en un mundo de pecado y de confusión. Pero una vez el Señor obra en su corazón, dice que lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal.
Estar sentado significa tranquilidad, significa reposo, significa contemplar a aquel que dio su vida por nosotros y que gobierna nuestra vida. Hermanos, en términos espirituales, tú y yo estamos sentados. ¿Saben qué significa? Estamos en el reposo del Señor. No solo porque hoy es el día de reposo, sino porque espiritualmente el Señor ya pagó por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Nada. Si Jesucristo ya se sentó, espiritualmente tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sentarnos a qué? A disfrutar, a deleitarnos, a contemplar, a agradecer su fidelidad, su amor, su gracia incomparable. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El texto va a hablar en varias oportunidades del trono de Dios, del lugar mayor de gobierno, del centro de autoridad, del centro de gobierno, donde Dios ejerce poder y control absoluto. Y dice que de ese trono salen todas las bendiciones para nosotros. Lucas 1, 30 y 32 dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esto es importante porque muchísimas personas dicen que Jesucristo no es Dios. Recuerden que hay muchas sectas que se atreven a decir que Jesucristo fue un gran profeta, que Jesucristo fue un gran hombre y que fue un gran revolucionario o filósofo, pero que no es Dios. Y yo les pregunto, si Jesucristo no es Dios, ¿por qué Él está sentado a la derecha del Padre? ¿Por qué Él recibe el honor y la dignidad de sentarse a disfrutar la victoria que solo Dios puede otorgar? Lo que la Biblia nos ratifica es que Jesucristo es Dios, y por eso nosotros tenemos esperanza. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Jesucristo, el Cordero inmolado? A la derecha del Padre. Está sentado, está disfrutando, contemplando su obra de redención, y está en el puesto de honor que eternamente le corresponde. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos queridos, si Jesucristo no hubiera terminado su obra, primero, no seríamos victoriosos, no habría esperanza, y segundo, no estuviera sentado y no fuera nuestro reposo espiritual, no pudiese otorgarnos la paz y la confianza y el gozo que solo Él puede darnos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, el texto dice algo importante que nos hace partícipes, y es: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En muchísimos lugares, en las parábolas y también en las cartas y aquí en el libro de Apocalipsis, dice que todos los creyentes, salvos por gracia, estarán a la derecha del Hijo de Dios. Cuando dice le daré, en el versículo 21, que se siente conmigo, en primer lugar lo que está diciendo es que es potestad de Dios ese honor o ese privilegio. No es un mérito mío. Eso es importante que lo notemos, porque muchos de nosotros pensamos que yo voy a tener el mérito de sentarme en el lugar privilegiado, pero no dice que es por mérito, dice que es por potestad de Dios.
Jesucristo le dará a quien Él quiera, es decir, a sus hijos, el honor de estar a la derecha de Jesucristo el Cordero vencedor. Ahora, es importante que nosotros notemos en qué y para qué consiste ese honor. Porque muchos de nosotros pensamos que ese privilegio lo vamos a tener por mérito de nuestras acciones. Un error en primer lugar. Y en segundo lugar, pensamos que vamos a estar allá para sacar pecho y demostrarle a otros que tenemos un lugar de privilegio. Como cuando vamos a una reunión o a una fiesta y nosotros podemos decir, mira, es que yo estuve cerca del conferencista o estuve cerca de fulano de tal. Y nos tomamos la foto, ¿sí? Y la publicamos. ¿Por qué? Porque eso es honorífico para mí. Pero también es una forma de mostrar mi pecado. De decir, yo lo logré, tú no. Yo soy amigo de él, tú no. Yo estuve cerca, tú no. Pero ¿saben? En esta oportunidad, en esta cena, no vamos a poder hacer eso. ¿Saben por qué? Porque a la derecha del Padre hay lugares suficientes para todos los salvos. Algunos argumentan y dicen que allá en el reino de los cielos va a haber muchas categorías, así como clases sociales, ¿no? Y que los que estén a la derecha serán solamente VIP, que son los que paguen la boleta principal. Pero no dice eso la Biblia. ¿Saben quiénes van a estar a la derecha del Padre? Todos los salvos. No va a haber una clasificación, la Biblia no lo registra. Porque todos somos pecadores y siendo todos pecadores, ¿qué merecemos? La muerte. Pero siendo todos pecadores y estando bajo sentencia de muerte, ¿qué hizo Jesucristo por su pueblo? Nos salvó a todos por igual. Derramó su sangre por igual, de tal manera que no hay jerarquía, no hay clasificación en los puestos, no hay estratificación, sino que todos tendremos el mismo privilegio en la presencia del Señor. ¿No es eso maravilloso? No hay un puesto privilegiado. El único que lo hay ya está ocupado, y es el de Jesucristo, en el cual el Padre tiene complacencia. De ahí para adelante cabemos todos los creyentes. Jesús dijo, me voy a preparar lugar para vosotros, y cuando lo termine, vendré y los tomaré, para que ustedes estén conmigo y disfruten conmigo. ¿Saben, hermanos queridos? Estar a la derecha del Padre no va a ser un honor para nosotros, como muchas veces pensamos. ¡Qué honor estar a la derecha del Cristo! ¿Saben para quién va a ser el honor de estar a la derecha de Cristo? No para ti ni para mí. Ese honor va a ser para Cristo, porque es el fruto o el trabajo de su obra de redención. Cuando estemos allá, Jesucristo va a decir a su Padre, mire, esto fue lo que tú me diste, aquí están. Pero ninguno podremos decir, Señor, yo lo logré. Porque no es así como funciona el plan de redención. El honor no es para ti ni para mí estar al lado de Cristo. Porque si tuviésemos honor, Jesucristo no sería digno de todo honor. Pero el texto dice, porque tú fuiste inmolado y el honor y la dignidad te pertenecen únicamente a ti. Hermanos queridos, en el trono del Padre, en primer lugar estará Cristo como vencedor por excelencia. Y tú y yo por gracia, no por victoria, porque no somos vencedores, solo por condescendencia. En el trono del Padre se sentará Jesucristo, el Cordero vencedor, que hizo su obra perfecta, pero por condescendencia Él nos tiene un lugar preparado, no para nuestro honor ni para nuestra gloria, sino para la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren qué interesante, qué diferente a como nosotros entendemos. Porque a veces nosotros pensamos, cuando esté allá, le demostraré a todo mundo que lo logré. Bueno, si tú piensas eso, no lo vas a lograr y nunca vas a llegar allá. Pero si tú piensas, no tengo mérito, no tengo razón, soy miserable, como se dice aquí, eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo, el Señor tiene la respuesta y te va a llevar a un lugar de honor. Porque la Biblia dice, el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado.
El texto continúa diciendo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el trono del Padre solamente estará Cristo que venció y con todo el fruto de su trabajo. En el trono del Padre solamente estará Jesucristo como Señor absoluto de su iglesia, pero también estará Él como Rey perfecto y suficiente. Me gusta muchísimo cómo el texto usa un lenguaje de íntima relación, de comunión, y eso contradice lo que dijimos al principio de la carta, de que la carta es una carta de juicio. Por supuesto, es de juicio, pero es de un juicio no punitivo, sino de un juicio de restauración para la comunión. No podemos decir que la iglesia de la Odisea es la censurada, la castigada y la que va a ser vomitada. Bien lo hemos dicho en las exposiciones, que la iglesia produce repugnancia a Dios. Pero la pregunta es, ¿quién no le produce repugnancia a Dios? ¿Será que tú no le produces? Por supuesto que todos le producimos repugnancia a Dios con nuestras acciones. ¿Cuál es nuestra esperanza? La dignidad, el discernimiento y el oro valioso del poder de la palabra que Dios tiene para nosotros. El texto manifiesta una relación muy íntima en el 20 y 21. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y luego le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa expresión o esa mención al Padre y esa mención a estar sentado y estar conmigo y junto a mí o al lado mío son tan extraordinarias, hermanos queridos. Porque la salvación, si bien es cierto, es por la justicia de Dios y por la gracia de Dios, es una expresión eterna de amor. No vamos a estar en el cielo como desconocidos. No vamos a estar en el cielo como ignorados por Dios, por el Padre o por Jesucristo, sino como hijos adoptados por gracia para disfrutar con Él. Cuando nosotros vamos a algunas reuniones, especialmente cuando no conocemos al público que va, es tan importante ir acompañados por alguien. Y le decimos, por favor, guárdeme puesto ahí al lado suyo, porque no quiero estar solo. Es tan importante saber que alguien nos guarda un espacio y que podemos estar al lado de alguien con el que tenemos confianza, con el que nos puede presentar o con el que nos puede defender. Es muy importante eso. Y a veces cuando tenemos que ir a un lugar pero sentimos que estamos solos, decimos, no, yo prefiero no ir, porque me da mucho temor, estoy solo, no conozco a nadie, o me tocó por allá distante de mi amigo o de mi amiga o de la persona que me conoce. Pero ¿saben qué va a ser lo importante en el cielo? En el cielo todos vamos a estar al lado del Señor. ¿Por qué? Porque Él preparó un lugar y Él lo dice, estará conmigo, se sentará junto a mí, cenará conmigo junto a mi Padre. Hermanos, lo que el texto nos está diciendo acá es que pese a que tú y yo produzcamos repugnancia al Señor por nuestras acciones, que pese a que nuestra tibieza sea tan evidente frente al Señor, nuestra falta de fervor, nuestra miserableza sea tan grande, el Señor ha tenido bondad de nosotros. Y por esa bondad inmerecida, por esa bondad incomparable, Él ha preparado un lugar para que nosotros cenemos con Él. Ahora, el texto se relaciona con el anterior, porque el anterior probablemente hace mención a la comunión interna de la iglesia con Cristo. Pero luego este 21 hace relación a la comunión eterna. No solamente la comunión interna de la iglesia local, sino la comunión eterna de los creyentes con Cristo. Es decir, esta será una comida que nunca terminará. Esta será una cena que nunca terminará. Será una comunión que el Padre propicia por la mediación de Jesucristo, el Cordero vencedor. Nos sentaremos a la mesa y nunca más nos levantaremos de esa mesa. ¿No les parece extraordinario, hermanos? Porque hay cenas tan agradables, pero se terminan y tenemos que irnos a trabajar.
Pero esta cena, que es la cena eterna, que son las bodas del Cordero, que será presidida por el anfitrión, que estaremos junto a nuestro Salvador Jesús, nunca terminará. ¿Y saben qué termina diciendo el texto? El que tiene oído para oír, oiga. Jesucristo está a la derecha del Padre, no solamente como Salvador victorioso, no solamente como Señor, sino también como Rey. La Biblia dice que Él es Rey eternamente y para siempre, y Él reina. Y en otros textos de la Escritura dice que nosotros reinaremos juntamente con Él. Ahora, esos son textos que han sido mal entendidos por muchos de nosotros, porque cuando la Biblia dice que reinaremos con Él, no está diciendo que nosotros ejerceremos poder legítimo, porque nunca lo hemos ejercido, ni fuimos creados para ello. Fuimos creados para servir ¿a quién? Al que reina por los siglos de los siglos. No lo hemos podido hacer por nuestro pecado, pero una vez el pecado sea derrotado y lo corruptible se vista de incorruptibilidad y estemos a la mesa del Padre, nosotros podremos eternamente, por gracia, cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Cuál fue ese propósito? Servir a Dios y vivir para su gloria. No seremos reyes, sino estaremos junto al que reina. Seremos parte de esa corte que por gracia ha sido constituida, no para nuestro honor. No podemos sacar pecho nunca, queridos hermanos. Tenemos que siempre inclinar nuestra cabeza y decir: Señor, por gracia, porque tú eres digno y porque tú fuiste inmolado. El privilegio de gobernar no es un privilegio propio, sino es el privilegio exclusivo de Cristo, y nosotros estaremos allí como una corte, como unos testigos de la obra perfecta de que Jesucristo es verdadero y absoluto Rey, eterno y para siempre. Si nosotros tuviésemos que reinar, pues sería el acabose, todos reinando en el cielo. Eso no tendría ningún orden ni ningún sentido. Sería la anarquía que nosotros vivimos acá, porque aquí sí todos queremos reinar y queremos gobernar, y cada uno tenemos la razón y exigimos. Y ese es el caos del mundo en el que vivimos. Todo mundo quiere reinar, nadie se sujeta, nadie cede, todos tenemos derechos y los exigimos como si fuéramos gobernantes o capataces. En el cielo no pasará eso. En el cielo solo reinará Jesucristo y nosotros disfrutaremos de su reino pleno y absoluto. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una cláusula final, ¿sí? Este es como el cierre, como el posludio de este mensaje, el que tiene oído. La pregunta es: ¿quién va a tener oído para oír? Pues aquel o aquella iglesia que el Espíritu Santo le abra los oídos espirituales. Pero noten nuevamente que hay una mención a las iglesias, es decir, todo esto tiene que ver con las iglesias en general y no con una iglesia en particular. ¿Quién tiene oído para oír lo que el Señor dice? Los creyentes. Porque siendo nosotros ciegos y sordos, el Señor nos abrió los oídos por su evangelio, por el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros, por condición propia, podemos oír lo que el Señor nos dice. ¿Cómo lo podemos hacer? Por la obra de la regeneración. Entonces, en el trono del Padre estaremos los creyentes, no por nuestra victoria, sino por la victoria de Cristo. No por nuestro señorío, sino por el señorío de Cristo. Y no por nuestro legítimo gobierno o autoridad, sino por el reino o por el reinado de Jesucristo, que nos ha hecho partícipes por gracia. Entonces, la victoria es por gracia, no por mérito. El sentarnos a la derecha del Padre no es por mérito, es por gracia. Y el poder reinar con Cristo no es por mérito, es por gracia. ¿Qué podemos más decir? Vivimos, hermanos queridos, en una época donde además del orgullo propio de nuestro pecado, el mismo sistema religioso está generando más orgullo y prepotencia entre nosotros. Necesitamos ser llamados por el Señor Jesús, por su precioso Espíritu Santo, no a la prepotencia, sino a la humildad. No a reconocer lo que tenemos o presumimos,
sino a reconocer que somos pobres y miserables y que todo es por gracia. Tú reinarás con Cristo, amén, pero no por tu mérito, sino porque Jesucristo le plació, lo determinó y quiso darlo como una condescendencia, como un acto de bondad inmerecida para nosotros. Entrando al reino de los cielos, ninguno de nosotros podrá sacar sus credenciales y decir, mire, yo voy camino al cielo por esto y por aquello, porque no tenemos ningún mérito. Entrando al reino de los cielos, lo único que tenemos que es unirnos a este coro angelical que dice, porque tú eres digno y por tu voluntad lo determinaste. Porque tú así quisiste, aunque yo no quise. Aunque yo actué en contravía, aunque por muchos periodos fui tibio espiritual y no tuve fervor y viví una vida desordenada, aún así tú quisiste. Y si tú me abres las puertas del cielo, me sirves la mesa y me haces sentar a tu lado, es por ti y para ti eternamente y para siempre. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por mostrarnos, Señor, que las promesas a los vencedores están en torno a Jesucristo, el Cordero vencedor. Gracias por recordarnos que evidentemente somos fracasados y todos los días fracasamos. Fracasamos en nuestro intento de hacer las cosas por nuestros medios. Fracasamos en nuestro intento de solucionar las cosas sin ir a ti. Y te pedimos perdón y te suplicamos misericordia. Señor, gracias por grabar en nuestra mente y en nuestro corazón que la salvación de principio a fin pertenece únicamente a ti. Que la salvación de principio a fin en su totalidad, en su plenitud, es una obra exclusiva de Jesucristo, el Cordero vencedor. Y ayúdanos a entender que a nosotros nos llega la salvación como condescendencia, como valor agregado, como resultado de tu preciosa obra en la cruz. No por mérito, no por virtud, no por ninguna obra que hagamos, sino porque a ti te plació, porque así lo quisiste, porque así lo determinaste. Y que todo ello nos lleve a humillarnos, a doblegarnos ante ti y a reconocer que todo lo que tenemos proviene de ti y es por ti y para ti. Ayúdanos a entender que un día estaremos en tu trono y que viviremos eternamente contigo, pero que todo ello te pertenece a ti, que así te plació y así lo harás. Gracias por tanta bondad, gracias por tanta misericordia, gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y por abrir nuestros oídos para entender lo que tu palabra dice y no lo que nuestro corazón quiere oír. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a esas verdades y a ser gratos a ti todos los días de nuestra vida. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón cada día sean gratos a ti y honren y exalten al Cordero vencedor, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.